como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. En el mundo rural y sobre todo en el pastoril se aplica muy a menudo la ley del mínimo esfuerzo, en el sentido de que si tenemos materiales naturales a nuestro alcance que podemos conseguir que nos ahorran trabajo, pues se utilizan. Esto se ve muy a menudo en instrumentos como las flautas, los pitos y las flautas que se construyen en el mundo rural. ¿Para qué vamos a coger un trozo de madera, darle forma y luego taladrarle? Aunque no digo que esto se haga también. Si tenemos otros materiales que nos pueden servir para hacer este tipo de flautas, como por ejemplo la caña. Así se hacen flautas muy a menudo de caña natural que se encuentra pues en la orilla de los ríos, el Arundo Donax, y ya tenemos los tubos hechos y con esto pues ya podemos construir haciéndole simplemente el bisel y unos agujeros la flauta, como por ejemplo esta que va a sonar ahora, que es una flauta de caña pastoril de la provincia de Soria. Estas flautas son muy parecidas pues a las flautas que tienen nuestros hijos en las escuelas. Es un bisel que se talla con una navaja en el borde cerca del borde de la caña y haciendo una especie de, como ya digo, bisel, y luego con un tapón al que se le hace un aeroducto, o lo que es un canal por el que se va a insurrectar el aire, de forma que el aire llega al bisel y se divide en dos, y esto es lo que produce el sonido. Agujeros pues pueden tener los que Dios quiera, entre 4, 6, 8, los que pueda sacar de la caña. Se utilizan, ya digo, materiales naturales que lo encuentran pues en sus viajes los pastores en cualquier sitio, muy fácil. Otro material que se utiliza mucho para construir flautas y que ya viene hecho, es bien hecho porque ya tiene cilíndrico y tiene el agujero hecho, es el hueso. El hueso, por ejemplo, los huesos de cordero, un poco grandes, limpios y tal, pues se les puede hacer también el bisel y los agujeros y se hace este mismo tipo de flautillas o pitos. Y entre los huesos el rey, digamos, y hoy un poco más difícil, pero antiguamente relativamente fácil de conseguir, era el hueso del ala de un buitre. Tiene la longitud ideal para hacer una flauta, la longitud y la forma. Es ligero y está perfectamente ahuecado. Simplemente con limpiarlo lo tenemos ya hecho. Como por ejemplo este que va a sonar ahora. Sirven huesos de otros muchos animales. Este, por ejemplo, que voy a tocar ahora, es una flauta hecha con un hueso de ciervo.
Este tipo de instrumentos de hueso que parecen tan curiosos son muy antiguos. Se encuentran ejemplares de huesos de buitre, de flautas hechas de hueso de buitre, desde el siglo I, perfectamente documentadas. De hecho, en el Museo Arqueológico Nacional existe un ejemplar íbero de una flauta completa de hueso de buitre, pero hay referencias y hay restos arqueológicos de posibles flautas de hasta 40.000 años. Claro, también es cierto que el hueso se conserva mucho mejor que otros materiales como la caña. No sabemos si también las hacían de caña. Estos son los que se nos han conservado. Luego, a lo largo de la historia, han aparecido muchos muchas flautas hechas con huesos de buitre. Por ejemplo, en Alcalá de Henares apareció un hueso. En Portugal hay varios ejemplares de flautas hechas con huesos de buitre de la época romana. De la época árabe, por supuesto, por ejemplo, hay una flauta completa que aparece en el castillo de Alarcos, completa, vamos, que funciona incluso, ¿sabes? Y muchos ejemplares de estos instrumentos, o sea que es un material bastante empleado. Es normal, porque en otras épocas la cantidad de buitres era muy alta y además eran animales que seguían a los pastores porque iban dejando despojos de animales que les servía a ellos de alimento. Por ejemplo, alguien comentaba que en la época romana era muy normal porque el movimiento de una legión iba dejando detrás de sí una cantidad de restos. Entonces los buitres y otros animales iban detrás de las legiones alimentándose de los restos de estos animales. Era muy fácil encontrar un animal de estos que moría y se le podía reutilizar sus huesos para muchas de estas cosas. Estos flautas que hemos visto hasta ahora, que normalmente se llaman pitos, o sea, el tema de flauta es un poco más difícil de encontrar este nombre. Normalmente cuando entrevistas a pastores, gente mayor, siempre dan pitos o chiflas o este nombre. El nombre de flauta en algún sitio te lo cuentan, pero vamos, tampoco era lo más normal. Nosotros le solemos poner siempre un adjetivo para distinguirlo. El pito de cabra, el pito de hueso, el pito cabrero, yo qué sé, cosas así, un poco, pero ya un poco por saber a qué nos estamos refiriendo. Estos que he tocado hasta ahora, como digo, son de tipo bisel, pero también se construían de tipo travesera, es decir, un agujero simplemente sobre un lateral, sobre el que se soplaba, este agujero podía ser cuadrado o recto, sobre el que se soplaba en plan de bisel y se sacaban también sonidos. Este que voy a tocar ahora, por ejemplo, es una flauta, un pito travesero de hueso de buitre. Este mismo instrumento también se hacía en caña, evidentemente, o sea, cualquier canuto natural que nos encontremos nos puede servir. Pero hay más materiales que se pueden utilizar para hacer flautas, y uno de ellos, que también es muy habitual en el mundo pastoril, es el cuerno. Con cuernos de cabra o cuernos de vaca se pueden construir flautas muy eficientes. Además, al ser cónicos, no cilíndricos, da un cierto sonido a ocarina. Por ejemplo, voy a tocar una flauta hecha con un cuerno de cabra. En este caso el bisel lo lleva hecho en la parte más ancha de lo que es el cuerno. Pero hay otros casos como el que solemos llamar pito cabrero, que solo tiene 3 agujeros, que se suele hacer el bisel en la parte estrecha y suena de esta forma.
Lo curioso es que en este se pueden sacar, aunque solo tiene 3 agujeros, se pueden sacar más notas tapando, destapando la parte de la campana, que queda mejor. O también de cuerno de vaca, como es este caso que tengo aquí. Y ya para terminar y por ver que no solamente son materiales naturales los que se utilizan, también se pueden utilizar materiales un poco de desecho de la vida cotidiana. Este ejemplo me lo enseñó un pastor también de Soria, que los hacía con un tubo de puro, de esos antiguos. Pues hasta aquí hemos llegado con los pitos y las flautas. Hasta una próxima entrega.